La revelación de Dios está dada absolutamente de forma completa. Lo que a veces necesitamos es iluminación sobre esa revelación. Y esa iluminación sobre la revelación es progresiva. Los discípulos del Señor, aunque estuvieron con el Señor y caminaron con el Señor 3 años y medio, no pudieron entender, ni les fue dado entender, ni les fue revelado el misterio de la iglesia. Mucho menos pudieron comprender lo que hacía referencia a los planes de Dios para la iglesia. Es más, la iglesia en las naciones hasta no hace mucho que ha logrado entender mucho más claramente el hecho de que la iglesia de Cristo no pasará por la tribulación. Y yo quiero hacer nuevamente énfasis porque lógicamente esto famoso de la pandemia, esto que está sucediendo acerca del COVID y muchas otras cosas que posiblemente seguirán sucediendo, y lo que ha sucedido nos hace pensar, ¿será que ya estamos en la tribulación? ¿Será que ya estamos a las puertas del fin? Sí, claro, estamos a las puertas del fin, estamos cerca, pero no estamos viviendo aún la tribulación. Y vamos a hablar acerca del arrebatamiento, posiblemente nos tome 2 domingos, pero si está escrito es porque necesitamos conocerlo y saber acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña. Recordemos que cuando hablamos de Mateo 24, los discípulos del Señor hicieron una pregunta, hicieron en realidad 3 preguntas al Señor acerca del final de los tiempos, acerca de la venida del Señor, etcétera. Y el Señor claramente les contesta sobre una perspectiva que tenía que ver con lo que los discípulos del Señor, que eran del pueblo de Israel, podían conocer y entender. Así que el Señor contesta sobre esa base. Y vemos claramente que el tiempo de los acontecimientos del final se está acercando. Y vamos a hablar acerca del arrebatamiento y entendamos que esa revelación se ha hecho de forma completa en la Escritura, pero la iluminación sobre esa revelación de forma progresiva. Bien, entonces el arrebatamiento. Yo quiero decirte esto. Hay 3 posiciones acerca de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Inclusive hay una 4ª posición. Pero nosotros claramente, y hoy lo vamos a ver, hemos entendido realmente cuál es el tiempo para el acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia. Pero vamos a hablar son 6 aspectos de los cuales quiero tocar hoy 3. El significado de la palabra como tal, ¿qué significa la palabra rapto o arrebatamiento? Cualquiera de las dos, pero digamos que la palabra nos habla de rapto. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? ¿Y cuándo será? ¿Cuándo será? Son esos 3. ¿Cuál es el significado de la palabra? ¿Cuál es esa promesa? Que la vamos a ver claramente en la Escritura. ¿Y cuándo habrá de suceder? Muy bien. Pero entonces, ahora más adelante vamos a... cuando nos refiramos un poco a cuándo va a suceder el arrebatamiento, vamos a ver las diferentes posturas que existen y por qué claramente nosotros, basados en la Escritura, hemos optado y hemos adoptado la posición de que la iglesia será arrebatada antes de que comience la tribulación. Y esto lo podemos comprobar bíblicamente. Es lo que tiene mayor evidencia bíblica y el grueso de la iglesia cristiana acepta esta postura. Esta doctrina comenzó a hacerse clara hace relativamente poco tiempo, aunque muchos grandes hombres de la iglesia primitiva ya comenzaron a vislumbrar lo que el Señor quería decir en las cartas paulinas acerca de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Entonces recordemos que una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es la segunda venida. Recordemos que las profecías están enfocadas a la segunda venida, pero no necesariamente al arrebatamiento, pero que coinciden porque en la línea de tiempo está un suceso después del otro. Primero el arrebatamiento, luego la tribulación y luego la segunda venida. Repitas por favor los 3 puntos. Ok, los 3 puntos son significado de la palabra arrepentimiento, el primero, significado de la palabra arrebatamiento, perdóname, significado de la palabra arrebatamiento, el segundo punto, la promesa como tal, bíblica, del arrebatamiento, y el tercer punto, ¿cuándo será el arrebatamiento a la luz de la Escritura?
El primer punto, entonces, ¿cuál es ese significado del arrebatamiento o de la palabra arrebatamiento? El segundo, ¿en dónde está la promesa? Hay una promesa para los hijos de Dios acerca del arrebatamiento. Y el tercer punto, ¿cuándo será el arrebatamiento? Hay 3 puntos más que posiblemente veremos el próximo domingo. El propósito del arrebatamiento, qué sucederá y cuál es la certeza que tenemos que nos anima y nos alienta. Así que tocaremos de pronto algunos puntos, pero en 8 días esos 3. Hoy hablaremos de los 3 que les he mencionado inicialmente. Comencemos por el significado de la palabra. ¿Cuál es el significado de la palabra arrebatamiento? La palabra arrebatamiento o rapto es la palabra griega harpazo, que significa apoderarse de, en muchas aplicaciones. Entonces, arrebatar, tomar para uno mismo. Arrebatar, tomar para uno mismo. Está relacionada con un verbo que es el verbo airo, que significa elevar, alzar, cargar o llevar cargando. Significa recoger, significa sostener, significa subir, significa tomar. Así que esto es muy importante que lo podamos saber y entender, porque esto es uno de los puntos que puede generar confusión en algún sector de la iglesia que asimila el arrebatamiento como si fuera la segunda venida. O sea, hablan de que es un solo evento, el arrebatamiento y la segunda venida. Pero claramente el arrebatamiento la iglesia será tomada por el Señor, y en la segunda venida el Señor descenderá junto con su iglesia para gobernar 1000 años. Entonces son totalmente distintos los eventos que suceden con separación de 7 años. El arrebatamiento, luego viene la tribulación y luego la segunda venida. Bien, entonces el arrebatamiento también es conocido como rapto. Consiste claramente entonces en que el Señor Jesucristo desciende del cielo y los verdaderos creyentes que hayan dormido en Cristo, que hayan muerto, resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado, hasta que eso suceda, que estemos vivos, seremos arrebatados por el Señor, esa es la palabra, seremos raptados por el Señor, seremos tomados por el Señor en las nubes, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Nuestro cuerpo será transformado. Estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, pues nuestro espíritu ya fue redimido. Pero entonces nuestro cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos y partiremos con el Señor. Allí será el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, mientras en la tierra se estará dando la tribulación. 7 años, un periodo de 7 años, en donde a la mitad de esos 7 años comenzará el anticristo a evidenciar su verdadero propósito. Sucederá la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y se desatará la más grande tribulación, cual no la ha habido desde el comienzo de los tiempos, ni la habrá, como dice la Escritura. Pero entonces el arrebatamiento es ese evento en el cual el Señor en las nubes desciende en las nubes sin pisar la tierra, y al sonar la trompeta, que escucharemos a aquellos que estamos apercibidos con el Señor y que somos de Cristo y que somos la iglesia de Cristo, al sonar la trompeta entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ya hemos entendido, ya hablaremos con detalle qué es lo que sucede, pero primero resucitarán los muertos en Cristo y lo que habremos quedado seremos transformados. Así que es muy importante que podamos tenerlo perfectamente claro. Y vamos a ver cómo bíblicamente en realidad hay un tiempo claro para cuándo sucederán estas cosas desde el punto de vista de la comparativa con algunos otros eventos que sucederán al final de los tiempos. Quiero que me acompañes por favor a 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. Primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 4 versículos 13 al 18. Rapto de la iglesia, arrebatamiento de la iglesia, un hecho que no nos debe causar temor. Todo lo contrario, la Escritura dice que debemos alentarnos unos a otros con estas palabras. Lógicamente el ser humano tiene temor a lo desconocido, pero el Señor nos está dejando ver lo que tenemos que entender y saber acerca de lo que está por venir. Entonces es muy importante a la luz de las Escrituras que entendamos, que seamos entendidos, como lo hemos hablado en muchas ocasiones, y sabios
de los tiempos y de lo que necesariamente va a suceder. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y de acuerdo con lo que, bueno, algunas personas estuvieron conectadas el martes, hablamos de algunos temas que seguramente retomaremos en cuanto a lo que tiene que ver con los tiempos, muy específicamente, y las señales de los tiempos y el reloj profético que es Israel, pero entendamos que realmente lo que está por suceder es pronto, es pronto, es pronto. El arrebatamiento de la iglesia es pronto. Primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy por hoy? Nosotros no podemos estar en ansiosa inquietud, ni podemos estar en desesperanza, ni podemos estar preocupados ni ansiosos. Es natural que las cosas que suceden nos generen cierta ansiedad, pero esa ansiedad debemos llevarla al Señor. Dice la Escritura, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Así que cualquiera de estas situaciones que estamos viviendo, el aislamiento, la cuarentena, la situación que tenemos con las finanzas, nos puede generar ansiedad, y de hecho eso es natural y normal, pero cuando eso sucede no nos podemos quedar pensando en ello ni recreando esa situación en nuestra mente, sino diciendo, Señor, gracias, porque aún esto que está sucediendo es parte del cumplimiento profético de lo que tú has dicho que sucederá, que tú nos has contado, porque ya estuviste allí. Así que lo que tenemos que hacer es alentarnos unos a otros con estas palabras. Yo te digo, anímate, porque el Señor viene, el arrebatamiento de la iglesia es cercano, es inminente, y el Señor vendrá por su iglesia. Pero por otro lado, tampoco podemos ser egoístas y decir que bueno, el Señor finalmente pronto nos sacará de esta tierra, sino que tenemos que pensar en que hay muchos otros que no conocen al Señor, y que el anhelo del corazón de Dios es que también puedan partir como parte de la iglesia de Cristo y aún ser librados de la hora de prueba que vendrá sobre las naciones. Ahora más adelante veremos que el Señor lo habla para con nosotros, y es una de las evidencias bíblicas acerca de que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder antes de que comience el periodo de la tribulación. Dice entonces Primera Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que durmieron, los que murieron en Cristo, van a resucitar primero. Y dice el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Nota que cuando se refiere a la segunda venida habla acerca de la trompeta del ángel. Aquí la Escritura está diciendo claramente el Señor mismo con voz de mando, y es una de las evidencias de que son dos eventos distintos. En los dos habrá trompeta, pero ¿quién sonará la trompeta? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos. Y obviamente Pablo habla con la esperanza de que pudiese ser arrebatado. Claramente no lo fue, han pasado 2000 años, pero dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que es un hecho claramente verdadero que habrá de suceder, de tal manera que como cada palabra profética del antiguo pacto y aún las del nuevo pacto se han cumplido sin faltar ni una coma,
esta palabra se cumplirá. Es promesa del Señor. Yo no sé si tú te lo puedes imaginar. Yo no sé si tú te puedes pensar por un momento cómo será esto. Que estés de pronto en un lugar y de pronto sientas que eres absorbido para subir en las nubes e instantáneamente recibes un cuerpo diferente y en ese momento eres redimido plenamente. Esto es glorioso, es la redención de tu cuerpo. La Escritura dice que la creación gime aún esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Así que debemos alentarnos con estas palabras. Vendrá el tiempo en que el Señor vendrá por su iglesia. Quiero saber si están aquí conmigo. Amén. Amén. Es un hecho verídico, es un hecho real. La iglesia será arrebatada por el Señor en las nubes. Bien, la promesa entonces está, el segundo punto. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que iba a la casa de su Padre a preparar lugar para ellos. Quiero que me acompañes a Juan en el capítulo 14, versículo 1. Hay una promesa clara del Señor en Juan capítulo 14, versículos 1 en adelante. Juan 14, 1 en adelante. Juan, capítulo 14, el libro de Juan. Juan, capítulo 14, versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo no sé si esto te anima. Yo no sé si esto te anima. Yo no sé si esto te anima. El Señor dijo que iba a preparar lugar para ti. Hay muchas moradas. No perteneces a este mundo. No perteneces a este mundo. Eres ciudadano del cielo. Hoy eres peregrino y extranjero. Estamos aquí de forma temporal, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice la Escritura, de donde vendrá el Señor para tomarnos a nosotros mismos. Así que no somos de la tierra, somos del cielo, somos ciudadanos del cielo. El Señor lo prometió. Y prometió también, versículo 3, regresar otra vez y sacarnos de este mundo y llevarnos con Él. Mira lo que dice el versículo 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y mira lo que dice. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿quién partirá en el arrebatamiento de la iglesia? El Hijo de Dios, el nacido de nuevo, el que es nueva criatura, el que es claramente ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. Y es una promesa. Ahora, dice la Escritura que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y como orábamos en medio de la alabanza, el mismo Dios de paz, hablando el apóstol a la iglesia, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Así que el Señor te santificará, el Señor te preparará, disponte para que Él lo haga. Entendemos que la santificación es obra de Dios, pero tú debes ser dispuesto, debes estar dispuesto para permitir que el Señor te santifique a través de su palabra, a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Pero ¿quién hace la obra de santificación? El Espíritu Santo. Así que los santificados por Cristo, los apartados, los nacidos de nuevo, partiremos en el arrebatamiento de la iglesia como el Señor lo prometió, como el Señor lo prometió, como el Señor lo prometió. Dios es bueno. El arrebatamiento es una verdad bíblica que no podemos dejar de entender y no podemos ignorar, Sari, así es. Bien, ahora, aquí viene un punto que es muy importante. ¿Cuándo sucederá? ¿Cuándo sucederá? No hemos hablado, pero lo vamos a repasar, acerca de las 70 semanas de Daniel, que es la medida que el Señor claramente le reveló a Daniel 2600, 2500, 2600, 2700 años antes, acerca de lo que estaría por suceder. Y él pudo ver claramente los acontecimientos. Es la profecía acerca de las 70 semanas de Daniel, que son semanas de años, como se medía también en Israel.
Entonces, Dios mediante, cuando hablemos de la tribulación, vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel, y allí podremos comprender que el reloj profético de Dios se detuvo y se reactivará para el cumplimiento de la semana 70. Lo único que falta por cumplirse son 7 años en el reloj profético para la segunda venida. Pero hay un paréntesis que Dios hizo a causa tuya y mía, a causa de la iglesia. La escritura dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nace la iglesia con la resurrección de Cristo y el advenimiento del Espíritu Santo. Y la iglesia en la tierra termina con el arrebatamiento que el Señor producirá en las nubes. Así que en ese momento se reactiva el reloj profético de Dios, hablando de las 70 semanas de Daniel. Pero ya estaremos mirando la profecía y entendiendo aún con cálculos matemáticos los tiempos que se han cumplido, como ya está cumplida hasta la semana 69, y lo único que falta es que desde el momento en que comience la tribulación, o que es el mismo momento en que la iglesia es arrebatada, comience a contar la última semana de años, es decir, 7 años. Muy bien. Pero entonces vamos a ver cuándo sucederá. Por eso necesitamos luego ahondar un poco acerca del tema de la semana, de las 70 semanas de Daniel. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, etcétera. Habla el Señor a Daniel, porque la medida del acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia debe ser contada en comparación con la gran, o mejor, con la tribulación. Porque recordemos que la tribulación es el periodo de los 7 años, pero la gran tribulación desde la mitad de ese periodo, 3 años y medio en adelante. Hay varias posiciones, como les había mencionado, acerca de cuándo será el arrebatamiento. Algunos dicen que el arrebatamiento será en la mitad del periodo de la tribulación. Otros dicen que el arrebatamiento será al final de la tribulación. E inclusive hay otra posición que dice que el arrebatamiento será antes de que se comiencen a desatar los juicios de Dios durante el periodo de la tribulación. Pero nosotros que somos premileniaristas, somos pretribulacionistas, que es el grueso de la iglesia de Cristo, hemos entendido a la luz de la Escritura que en realidad lo que la Biblia nos deja ver, y vamos a ver los pasajes enseguida, es que el arrebatamiento de la iglesia sucederá antes de la tribulación. Se viene el arrebatamiento de la iglesia y entonces comienza el periodo de la tribulación. Vamos a mirar algunos pasajes. Durante la tribulación, y esto es muy importante que lo entendamos, por eso tenemos que mirar todo el contexto bíblico y ver la interpretación también literal de las Sagradas Escrituras en una práctica de hermenéutica correcta. Dice la Escritura que durante la tribulación el Señor, en el libro de Apocalipsis, abrirá los sellos, sonará las trompetas y derramará las copas de su ira. 7 sellos. Parte del propósito, no lo estamos viendo ahora, pero lo veremos, de la tribulación es que hay juicio de Dios sobre las naciones. Esto es algo fuerte, que lo vimos en tiempo pasado, y si el Señor lo permite, lo tocaremos muy brevemente porque no vamos a ahondar, son demasiados detalles. Pero es muy importante que entendamos que el propósito de la tribulación tiene que ver entonces también con el hecho de que Dios traerá juicio ahora sí sobre las naciones. Por eso no podemos decir que en esta época el Señor está trayendo juicio, porque estamos en la dispensación de la gracia. Y como yo mencionaba hace algún tiempo, ¿cuál es la diferencia entre nosotros cuando éramos incrédulos y los que hoy son incrédulos? Alguien puede decir, pero es que hay mucho más pecado, pero es que la gente es mucho peor ahora. No importa, pecado es pecado y todos estamos separados de Dios. La pastora decía, Dios nos creó buenos. Luego se pervirtió esa bondad, pero vino Cristo para hacernos nuevamente santos a su imagen. Así que claramente no hay diferencia entre nosotros y los que hoy están en el mundo, respecto de que cuando nosotros estábamos en el mundo andábamos sin Dios y sin esperanza, y viviendo de la manera en que el mundo vive.
Entonces no podemos pensar que en el periodo de la gracia, cuando Dios no quiere que ninguno se pierda, cuando la iglesia está en plenitud, cuando el Señor mora, cuando el Espíritu Santo de Dios mora en la iglesia, porque el nuevo templo para el creyente es el cuerpo de Cristo, el nuevo templo del Espíritu Santo es el cuerpo de Cristo, pensar que vendrá juicio de Dios para las naciones. No, lo que hay es misericordia de Dios. Ahora, el mismo hecho de que el Espíritu Santo esté todavía sobre la tierra es lo que está deteniendo el advenimiento del anticristo. Ya lo vamos a ver. Pero, volviendo al punto, claramente la Biblia dice que vendrá juicio sobre las naciones. ¿Qué hay en cuanto a esto respecto de la iglesia? En 1 Tesalonicenses, acompáñame por favor allí, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 8 al 10. Dios en el periodo de la tribulación desatará su ira. ¿Por qué? A la luz de 1 Tesalonicenses capítulo 5, vemos claramente que el Señor no va a permitir que la iglesia esté en ese periodo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Pero nosotros, dice el apóstol, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Tenemos esperanza de salvación. Aquí hace referencia también a la esperanza de la redención, en donde nuestro cuerpo será redimido. Nuestro espíritu ya fue redimido, pero nuestro cuerpo y nuestra alma serán redimidos. El espíritu nuestro está perfectamente ligado al Espíritu de Dios y en él está Cristo y el Espíritu Santo mora allí. Pero nuestro cuerpo y nuestra alma todavía necesitan ser redimidos. ¿O acaso no tienes tentaciones todavía en tu carne? ¿O acaso tu alma todavía no te juega malas pasadas? ¿Acaso todavía no te impulsas o te mueves por emociones y sentimientos? ¿Tomas a veces tus propias decisiones sin contar con el Señor? Y haces aquello que no es agradable al Señor, o pones en tu mente pensamientos incorrectos. Evidentemente nuestra alma todavía no ha sido redimida. Cuando hablamos de salvación plena, necesitamos entender la plena redención. Nuestro espíritu es salvo para el día de Cristo, porque hemos sido redimidos en nuestro espíritu, pero necesitamos que nuestro cuerpo y nuestra alma sean redimidos. Pero dice el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios para ira. Somos iglesia. Entonces no somos objeto de la ira de Dios. La ira de Dios fue desatada sobre Cristo. Y cuando Cristo murió en tu lugar, ahora el Padre puede verte a través de Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que ahora el Padre te ve perfecto porque ve en ti a Cristo. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, poniendo mi confianza en Él y mi esperanza en Él, teniendo la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Entonces claramente la Escritura en el versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ojo, mis hermanos. Versículo 10. Sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y esto tiene dos sentidos. Uno es el que vela está con vida, está atento. Pero el que no puede ser que durmió en Cristo, murió. Pero también puede significar que hay unos que estén apercibidos, que estén con sus lámparas encendidas. Y aquí hay una confusión frente a esa doctrina que se ha generado sobre las vírgenes necias. Entonces las que estaban con la lámpara encendida. El Señor está hablando a Israel, volvemos al punto, no está hablando a la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Puede ser que algunos en la iglesia duerman. Espiritualmente están dormidos. La Escritura dice proféticamente en una porción del Antiguo, dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. No, ese es en el Nuevo. Perdón, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero habla acerca también del adormecimiento. Y despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo es claro, pues se refiere también al incrédulo. Pero algunos creyentes pueden estar
durmiendo. Y no se refiere a que han muerto, sino que su espíritu no está avivado. Pero la escritura, ¿qué nos dice? Él murió por nosotros, por sus hijos. Y algunos velarán y otros dormirán, pero viviremos juntamente con Él. Así que a lo que voy en énfasis que quiero poner en este versículo, en este pasaje, en este texto bíblico, está en el versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Bien. Algunos otros, vamos a ver otro punto frente a lo que tiene que ver con la tribulación. Estoy hablando del tiempo en el que va a suceder el arrebatamiento. Dice, algunos pueden pensar, estando en la tribulación, que la iglesia estará allí y Dios guardará a su iglesia. Y es una postura que existe. No, es que la iglesia sí va a estar en la tribulación, pero Dios va a guardar a la iglesia estando en la tribulación. Vamos a ver qué nos dice el Señor respecto de esto. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Y todo esto es para que podamos cada vez más afianzarnos y tenerlo claro. Pero no podemos ignorar que hay diferentes posturas doctrinales. Y que tú te vas a encontrar con hermanos en la fe que te van a decir, pero ustedes están equivocados absolutamente, porque recuerda que la Biblia dice que la iglesia pasará por la tribulación. Pero reitero, las posturas que nosotros hemos optado las consideramos 100% bíblicas, están ceñidas a la manera correcta de hacer hermenéutica, mirando la interpretación correcta y literal de las escrituras, excepto que la misma escritura diga que está hablando en términos de parábola o de comparación, como en muchas ocasiones el Señor lo hizo. Quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Las iglesias del Apocalipsis se ha entendido a lo largo de la historia del cristianismo y de aquellos que han estudiado especialmente el libro del Apocalipsis y todo lo escatológico, que puede ser algunos dicen es un proceso de diferentes iglesias en toda la historia del cristianismo, otros dicen son realmente iglesias que estarán hacia otro momento, digamos, puntual de la historia al final, pero lo que es cierto es que podemos tener claramente un entendimiento de lo que está en el corazón de Dios respecto de la iglesia de Cristo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Y es que específicamente Apocalipsis en este capítulo nos está hablando de las iglesias. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Está hablando a la iglesia. Entonces dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Obviamente en estos pasajes de la escritura, algunos se pueden basar para decir, es que mire, claramente el que no guarda entonces tendrá que pasar por allí. Pero es que la hermenéutica correcta de esto, discúlpenme que hable de este término, pero hermenéutica es interpretación correcta de las escrituras, nos deja ver con claridad que los que podrán guardar la palabra serán los que han nacido de nuevo. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Él mismo nos santifica por completo y nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo son guardados irreprensibles. Pero el punto al que vamos aquí es que Dios nos guardará de la hora de prueba. Ahora, no dice solamente que Dios nos guardará de la prueba, porque la interpretación podría ser, no, es que no vamos a sufrir la ira de Dios, pero vamos a estar en la tribulación. Pero es que lo que dice con claridad es que Él no dice, yo te voy a guardar de la prueba, sino te dice, te voy a guardar de la hora de la prueba. Eso me habla de tiempo específico, del momento en el cual los moradores de la tierra serán probados a través de la tribulación. Así que es el segundo argumento claro escritural que vemos en la escritura. El primero, el Señor ha prometido que nos guardará de la ira, no nos ha puesto para ira. El segundo, nos guardará de la hora de prueba. Hay otro pasaje que es muy contundente y que nos ayuda a entender mucho más claramente cómo será respecto de tiempo, qué pasará o cuándo será que estas cosas sucederán. Muy bien, o sea, hablando del arrebatamiento. Vamos por favor para segunda a los Tesalonicenses. Ya nos quedan unos minutos, vamos a ir terminando
por el día de hoy, pero 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 hasta el 12, vamos a leer los 12 versículos. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 en adelante. Muy bien, este es un pasaje que hay que mirarlo con lupa. Es un pasaje que algunos han interpretado de una manera distinta, pero vamos a mirarlo y vamos a hacer los comentarios en la medida en que lo hayamos revisado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo está hablando allí a la iglesia en Tesalónica, porque la iglesia en Tesalónica pensaba que ya en breve estaría el Señor y no sucedería lo que en realidad tiene que suceder antes de que venga el arrebatamiento, o simultáneamente al suceso del arrebatamiento. Entonces dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Luego vamos a hablar de la apostasía. Algo yo les mencioné acerca de la apostasía. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Así que los que apostatarán de la fe son aquellos que pareciera que fueran de Cristo y fueran parte de la iglesia, pero Pablo dice claramente salieron, pero no eran nuestros. Y yo he explicado esto, que no se refiere a una iglesia local, se refiere a la iglesia de Cristo. Porque en un momento dado un creyente verdadero, nacido de nuevo, puede ser movido por Dios, o a veces por su propia decisión, de un lugar de culto a otro, de una iglesia local a otra. Pablo no se refiere a eso, se refiere a la iglesia de Cristo. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero no me voy a detener en lo de la apostasía, pero para hacer el comentario, dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Claramente el apóstol Pablo está hablando del anticristo. Claramente el apóstol Pablo está hablando del anticristo. Así que el final no vendrá antes que se manifieste el anticristo, antes que se manifieste la apostasía. Hace 8 días miramos que una de las señales del final de los tiempos son las señales políticas y vimos brevemente cómo se gestará digamos el resurgimiento del imperio romano, el antiguo imperio romano. De allí vendrá el anticristo. Y esto es importante. Al final, el anticristo será un líder que al principio no tendrá fuerza, pero poco a poco irá tomando fuerza. Al final habrá 3 reinos de estos 10 que se opondrán, pero poco a poco él los vencerá con la artimaña y con los argumentos y con lo que hará. Entonces, algunos respecto de este pasaje se refieren a que el último rey, el que más permanezca hasta que el anticristo le convenza de esos 10, es al que se refiere este texto. Pero vamos a ver un poco más adelante de qué se trata. Entonces dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, estoy en el 4, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Detiene a qué? ¿O a quién? A la manifestación del anticristo plena. La escritura dice que ha habido muchos falsos cristos y que el espíritu del anticristo ya está desde la época del comienzo de la iglesia. Pero la manifestación plena de la persona del anticristo no sucederá hasta que pasen todas estas cosas. Entonces dice, hay algo aquí que es muy importante, versículo 6, préstenme atención, lo vamos a ir terminando, gracias por los pocos minutos que me vas a dar de más. Y dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Bien, la palabra
detener aquí en el versículo 6 es la palabra original en el griego que es katecho, que significa detener de actuar, poner bajo control, quitar la libertad física como la de encadenar. Entonces, un gobierno humano que va a tener menos poder que el poder que tendrá el anticristo, no podría detener el poder del anticristo. ¿Cuál es el poder que puede detener el poder del enemigo? El poder de Dios, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Satanás es el príncipe de este mundo y el mundo entero está bajo el maligno, dice la Escritura. ¿Qué es entonces, o quién es el que puede detener el poder del anticristo? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Y eso, a juicio del grueso de la iglesia y los que claramente vemos todo a la luz de las Escrituras, literalmente sin dejar nada fuera de contexto, nos deja ver con claridad que no hace referencia a una persona ni a un gobierno humano, sino al mismo poder de Dios en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo de Dios. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Entonces, es muy importante que lo entendamos. ¿Qué es lo que detiene entonces hasta ahora el advenimiento pleno del anticristo? El Espíritu Santo de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿dónde mora el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios mora en la iglesia. Cuando la iglesia sea quitada, entonces el Espíritu Santo de Dios saldrá de este mundo. ¡Qué fuerte! Porque habrá muchos que se podrán convertir en el periodo de la tribulación, pero no tendrán el Espíritu Santo de Dios morando en ellos, como lo tenemos tú y yo hoy. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así que cuando sea quitado el Espíritu Santo, dile por favor a Marinita que le ayuden. Cuando sea quitado el Espíritu Santo, la iglesia partirá. Entonces se manifestará el inicuo, el hombre de pecado, el anticristo, que dice claramente esta porción, que es perfectamente consistente con las profecías de Daniel, que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces dice la Escritura, y entonces se manifestará, versículo 8, el inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creen a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mis amados, el arrebatamiento es un hecho verdadero que sucederá antes de que comience la tribulación. No estamos en la tribulación. No hay posibilidad de que nos marquen con la marca, valga la redundancia, de la bestia. Si llega a ser un chip, no lo sé, pero no te van a poner el chip subcutáneo. No van a hacer nada que no puedan hacer hasta tanto no se desate el poder del anticristo. Así que no estamos en la tribulación, mucho menos en la gran tribulación. La iglesia no pasará por la tribulación. La iglesia será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. El Señor vendrá en las nubes y te tomará a ti mismo para Él. Y estaremos juntamente con el Señor allí. Entonces vendrá el tribunal de Cristo, que no es para condenación, sino para premiación, las bodas del Cordero, y finalizando el periodo de la tribulación, dice la Escritura que el Señor descenderá con gran poder y gloria en su segunda venida como gran guerrero poderoso y gobernará por 1000 años en la tierra. Ya luego veremos todo el resto del panorama profético. Pero el arrebatamiento de la iglesia es un hecho verdadero y sucederá antes de que comiencen estas cosas de tribulación. ¿Qué estamos viviendo? Principio de dolores. Estamos viviendo principio de dolores. Y hay señales claramente que han sido
vistas y estudiamos hace 8 días. Muy bien, mis hermanos queridos, vamos a dejar hasta aquí. En 8 días, Dios mediante, veremos la otra parte. Es muy importante que estemos familiarizándonos con todos estos términos y con todo esto que tiene que ver con la escatología bíblica, porque, mis amados, si está en la Escritura es porque necesitamos conocerlo. No podemos ignorar. Y eso nos ayuda a alentarnos unos a otros con estas palabras. Ya lo veremos en 8 días. Pero claramente el arrebatamiento es una promesa del Señor, y claramente el arrebatamiento bíblicamente sucederá antes de comience la tribulación. Así que cuando comencemos a ver que haya una alianza en las naciones de estos 10 pueblos que son el resurgimiento del antiguo imperio romano, estemos atentos, porque quiere decir que nuestra redención está cerca. No veremos el anticristo en acción plena, porque estaremos en la presencia del Señor, pero podemos discernir que ya las cosas se están dando para que se prepare el ambiente espiritual para su advenimiento. Lo más importante de esto, mis amados, es el amor de Dios. El Señor te librará de la ira y de la hora de prueba, pero como ya lo mencioné, no seamos egoístas, compartamos la fe, porque no podemos estar solamente felices por saber que el Señor nos librará de la hora de prueba que vendrá sobre las naciones. Debemos estar felices de saber que muchas otras personas que hoy no conocen al Señor pueden partir también con Cristo. Así que necesitamos sensibilizarnos. Yo no sé si tú entiendes la gravedad del asunto de pasar una eternidad sin Cristo. Y yo creo que lo entiendes. Gracias al Señor, tú pasarás la eternidad con Cristo. Gracias al Señor, no por tus obras, por lo bueno que eres, por lo mucho que hace salvación. No, es un regalo gratuito de Dios. Pero lo menos que debemos hacer es que si el Señor dio su vida por nosotros, demos nosotros también nuestra vida por Él. Y en agradecimiento a Él, le amemos tal cual Él espera que le amemos. Y podamos compartir nuestra fe con otros. Podamos edificarnos juntos como iglesia de Cristo en las naciones y como congregación local. Aportar el uno al otro sus dones, bendecirnos, ministrarnos, crecer juntos, apoyarnos, alentarnos unos a otros, hablar de una esperanza que es cierta y que necesariamente sucederá porque está escrita. El Señor vendrá por su iglesia. ¿Cuántos más partirán entonces con el Señor? Depende de ti y de mí que prediquemos el Evangelio. Vamos a orar en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido ver aquellos versículos, aquellos textos bíblicos en donde tú nos hablas con claridad acerca del arrebatamiento de la iglesia. Gracias, Señor, porque no ignoramos, Señor, esto que tú nos has dejado como legado. Gracias, Señor, porque lo podemos ver. Gracias porque tu palabra dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias porque tú nos has dejado ir creciendo en la iluminación de lo que ya has revelado en plenitud en tu palabra. Guárdanos, Señor, de aquellos que manifiestan tener nuevas revelaciones. No hay ninguna nueva revelación en la iglesia de Cristo. Toda la revelación está en la Escritura. Pero permítenos, Señor, entender esa revelación cada vez más, con mayor claridad, con tu luz. Pero que seamos, Señor, dispuestos para compartir la fe, bendecir a otros, ministrar a otros, predicar a otros para tu gloria. Oramos, bendito Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias porque vendrás por tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos arrebatarás. Gracias, Señor, porque el tiempo está cerca. Gracias, Señor, porque pronto vendrás por tu iglesia y nos librarás de la hora de prueba que habrá de venir sobre las naciones. Oramos, bendito Dios, en el nombre de Jesús y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén.